Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación. En este episodio nos complace presentarles a Cristina Feliu. Cristina cuenta con una trayectoria profesional muy sólida en el mundo de la comunicación corporativa. Y si algo la caracteriza es su entusiasmo, energía y pasión por demostrar la importancia estratégica de la comunicación, la reputación y los intangibles en la creación y protección de valor. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de Comunicaciones y Asuntos Corporativos en Ferroglobe, líder mundial en productos metalúrgicos y el mayor productor comercial de silicio metálico. Con más de 20 años de experiencias en empresas globales y cotizadas, Cristina ha dejado su huella en organizaciones de diversos sectores, desde instituciones culturales como el Museo del Prado hasta entidades financieras como Deutsche Bank y gigantes tecnológicos como Mastercard, donde lideró el equipo de comunicaciones de Europa Occidental durante una década. En 2017 se sumergió en el sector industrial, liderando el equipo global de comunicaciones y branding en Maxam, una empresa global especializada en el diseño, desarrollo, fabricación y aplicación de materiales energéticos, y posteriormente en 2020 asumió su rol actual en Ferroglobe. Además de su impresionante trayectoria profesional, Cristina ha invertido tiempo en su desarrollo personal y profesional, participando en programas de liderazgo ejecutivo en instituciones de renombre como IMD, IS Business School y WOBI Business Education, entre otras. Estamos emocionados de tener a Cristina con nosotros para hablar sobre su experiencia en la gestión de la comunicación y la reputación corporativa en el contexto actual, así como sus perspectivas sobre el futuro de la comunicación y los intangibles en la creación de valor a largo plazo para las organizaciones. Cristina, te damos la bienvenida. Aquí retransmitiendo desde las oficinas de Corporate Excellence, así que si escucháis por ahí algún ruidillo, alguna ambulancia o lo que sea, es que estamos en pleno centro de Madrid, así que muchísimas gracias, Cris. Y bueno, pues yo sé que has pasado por muchos sectores de actividad a lo largo de tu carrera profesional y me gustaría preguntarte ¿qué similitudes y diferencias ves cuando hablamos de comunicación y reputación corporativa? ¿Y cuál consideras que es el principal de los desafíos que tienes ahora al frente de la gestión de la comunicación y los asuntos corporativos de Ferroglobe? Pues bueno, lo primero, buenos días, encantada como siempre, Saida, ya sabes que para mí es un enorme placer siempre unirme a la familia Corporate Excellence. Me siento siempre muy reconfortada y muy a gusto en vuestra casa, así que muchísimas gracias por la invitación, segundo podcast, así que estoy encantada de repetir. Bueno, yendo a tu pregunta, sí, la verdad es que he pasado por diferentes sectores. Empecé en el sector siempre dentro de la comunicación, pero empecé en el sector de la cultura, del arte, y luego ya pasé por grandes corporaciones, tanto corporaciones tecnológicas, corporaciones financieras, bancarias, y luego ya entré en el mundo completamente diferente, que es el mundo industrial, ¿no? Por lo tanto, sí, lo que yo más he observado a lo largo de toda mi carrera profesional, que ya son pues unos 25 años trabajando en diferentes sectores, es que tanto la comunicación como la reputación, que al final es con lo que trabajamos y por lo que luchamos, ¿no? Por tener una buena reputación de las compañías, lo que al final nuestra profesión requiere es una completa adaptación al sector en el que trabajas. Para mí no es tanto diferentes estrategias de comunicación o diferentes mentalidades de comunicación, para mí es más conocer bien el sector en el que trabajas, porque puede ser que sea un sector pues completamente B2B, o puede ser un sector que sea B2C, o puede ser un sector que sea B2B2C, como me ha pasado a mí en muchas compañías. Y para mí la clave de la cuestión es adaptación al sector, conocer bien el sector en el que trabajas, ¿no? Yo creo que independientemente del sector en el que trabajes, como digo, al final comunicación y reputación siempre están completamente ligadas, ¿no? Sea un ámbito financiero, más tecnológico, más cultural, más consumidor, ¿no? Cuando me preguntas sobre todo por los desafíos, ¿no? Dentro de la compañía en la que estoy ahora, que es Ferroglobe, el principal desafío al frente de la comunicación y de los asuntos corporativos de esta compañía, para mí ha sido sobre todo el gran desafío fue desarrollar y crear
un departamento desde cero, porque la compañía, bueno, pues era una gran compañía, una compañía en la que tiene más de 3.500 empleados, una compañía que nace de una fusión en 2015, pero tiene una historia muy larga y muy extensa, pero una compañía pues, que cotiza en el Nasdaq americano, por lo tanto, bueno, pues con un foco a inversores muy potente, pero no se le prestaba atención a la comunicación al resto de grupos de interés, ¿no? O sea, el gran desafío para mí en ese inicio de trabajo dentro de la compañía fue primero crear todo lo que era el departamento de comunicación, que no existía, o sea, desde cero. Y segundo, nosotros en Ferroglob, como ya he contado otras veces, nos metimos en una inmersión muy profunda a nivel transformacional. Tuvimos que transformar la compañía porque la compañía estaba en un mal momento desde el 2017, por lo tanto, cuando entra nuestro nuevo CEO, bueno, pues decidimos hacer una estrategia de corto plazo, de unos 3 años, para transformar la compañía a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por un lado tengo el reto de crear el departamento. Por otro lado, el gran reto es acompañar esa transformación a todos los niveles, 360, una transformación muy profunda, con diferentes work streams de trabajo. Y por otro lado, generar y empezar a pensar en cuál será la estrategia de comunicación y el plan de comunicación táctico y el plan de comunicación más dijéramos, más plan de acción que tendríamos que desarrollar para generar todos esos fundamentals y esos básicos que el departamento, al no existir, no existía. Por lo tanto, gran desafío, pensar quiénes son nuestros grupos de interés. No se está hablando con ellos, no se hablaba con empleados, no se hablaba con medios de comunicación, no se hablaba con las comunidades, alrededor de las comunidades donde nosotros operamos. Ferroglob es una compañía muy, muy grande, ya lo hablaremos más tarde, pero con muchas plantas y sites de minas en todo el mundo. Por lo tanto, no se generaba conversación y diálogo con las comunidades. Hablar con clientes, hablar con proveedores, todos esos grupos de interés no se tenían presentes a la hora de comunicar. Por lo tanto, bueno, el desafío para mí ha sido enorme en estos 4 años que celebro este verano, 4 años ya en la compañía desde que entré en el 2020, y un desafío, pues ya os digo, a tres bandas, ¿no? Muy retoso, muy difícil, pero bueno, muy, muy feliz de estar hoy aquí y poder contar dónde hemos llegado, ¿no? Y para los que nos escuchan por primera vez, porque es verdad, ya teníamos otro podcast, ¿podrías darnos una pincelada sobre Ferroglob? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Qué es la compañía? Un poquito. Claro que sí. Ferroglob es una compañía, un líder mundial productor de silicio metal y sus ferroaleaciones. Las ferroaleaciones son base a silicio o base a manganeso. El silicio es un material crítico. De hecho, le llaman metal crítico y está en las listas de los materiales críticos, tanto en Europa, en Estados Unidos como en Canadá. Uno de esos materiales que son críticos para la elaboración en la cadena de suministro va a otros sectores muy relevantes, como es principalmente el aluminio y el acero. Por lo tanto, como sabéis, en este mundo casi todo está hecho de acero o de aluminio, depende si es silicio metal o ferroaleaciones, va al sector aluminio o al sector acero. Por lo tanto, estamos muy abajo de la cadena de suministro, pero es un material muy crítico. Tenemos más de 25 plantas de producción repartidas en todos los continentes, y también tenemos sites de minas propias de cuarzo en Estados Unidos y en Europa sobre todo, y en Sudáfrica también. Por lo tanto, esa integración vertical nos ayuda mucho a la hora de tener nuestra cadena de valor dentro del proceso de producción, dijéramos. Interesantísimo. Y en esta industria metalúrgica, pues entiendo que conlleva ciertos riesgos, ¿no?, que están inherentes a la industria. Desde esto que nos cuentas de la comunicación, ¿cómo la abordas o cómo abordas la comunicación de estos riesgos, pues, de manera efectiva, pues, para garantizar esa transparencia y la confianza, pues, tanto interna, como hablabas de los empleados, ¿no?, y como externamente con las comunidades? Y sobre todo especialmente en esas situaciones de crisis o desafíos inesperados, porque me imagino que en un sector como este pues hay mucho de eso, ¿no? ¿Cómo garantizar esa transparencia y esa confianza, ¿no? Sí, y tienes toda la razón, Saida, porque desafortunadamente los sectores industriales, que yo sí que es verdad que venían de sectores tecnológicos y financieros,
bancarios tienen otro tipo de crisis, otro tipo de potenciales riesgos, ¿no?, reputacionales. Son otro tipo, pero en el sector industrial, desafortunadamente, estamos hablando de producción, ¿no?, de un proceso productivo, industrial, por lo tanto... Muy tangible, ¿no? Muy tangible, en el que los empleados, los operarios, los trabajadores están en plantas, trabajando. En nuestro caso somos una compañía electrointensiva. Necesitamos un consumo de energía muy potente, muy alto, para poder producir lo que producimos en nuestros hornos. Y tiene un riesgo operacional. Entonces toda la parte de salud y de seguridad es nuestro pilar más importante, ¿no? Sin la seguridad y la salud de nuestros empleados no podemos llevar a cabo nuestro proceso productivo, ¿no? Por lo tanto, desafortunadamente, como decimos, en el sector industrial tienes que cuidar mucho esa parte de riesgo reputacional, que es verdad que puede ser a nivel operacional, puede ser a nivel corporativo, puede, como sabemos los profesionales de comunicación, una crisis te puede surgir en cualquier ámbito, pero en el sector industrial esa parte operativa es clave, ¿no? Es la que se lleva la mayor parte. Exacto, ¿no? Exacto. Por lo tanto, aparte de las pandemias que hemos vivido, los conflictos bélicos que hemos vivido, en nuestro caso, como decía, la crisis energética nos ha hecho mucho daño en los últimos 2 años, porque nosotros el precio de la energía es un componente muy importante dentro del coste de producción. Por lo tanto, si ese coste de energía es tan alto, a veces no sale rentable y hemos estado con muchas dificultades, sobre todo en España y en Francia. Entonces, toda esa serie de crisis potenciales, y ya no hablo cuando hay un accidente o un incidente, que eso ya, pues desafortunadamente, es muy sensible, ¿no? Yo siempre digo que para mí el diálogo, y tú lo mencionabas antes, Saida, para mí el diálogo con todos esos grupos de interés, ¿no? Entender esos grupos de interés y explicarles qué está pasando. Sí. De una forma, para mí, fundamental, de una forma transparente, de una forma verdadera, de una forma realista y de una forma en la que ellos estén entendiendo lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Tienes que contarle a tus clientes, tienes que contarle a tus proveedores, tienes que contarles en las comunidades, vecinos donde operas, tienes que comunicarle, en nuestro caso, a los periodistas, a los inversores, a los accionistas, al consejo de administración, obviamente a los empleados, ¿no? Nuestra principal fuerza. Tienes que contarle qué está pasando, ¿no? Y tener una conversación y una comunicación, para mí, transparente, verídica, ¿no? Que vean que estás diciendo la verdad, o que por lo menos intentas comunicar lo antes posible y de una forma transparente, ¿no? Para mí esa es la clave, no olvidarnos de ningún grupo de interés, estar siempre ahí pendiente de lo que están necesitando escuchar, de lo que tienes que explicar, y la transparencia genera confianza. Claro. Sabemos mucho en comunicación qué pasa con la confianza, ¿no? Cuando finalmente logras tener confianza con tus públicos, logras tener credibilidad. Y la confianza y la credibilidad es lo que al final desarrolla poder tener una buena reputación corporativa, ¿no? Claro, interesantísimo. Y bueno, por ahí hace poco me enteré de este gran logro que has tenido de integrar la gestión de la reputación en el comité de dirección y en el consejo de administración de Ferroglob. Yo es que me gustaría muchísimo que nos pudieras contar más sobre este proceso para lograr este gran hito. ¿Cuáles consideras que son, pues, esas principales ventajas para integrar la visión de la reputación corporativa en la toma de decisiones? Es que es un gran hito. Sí, la verdad es que, he tenido la gran suerte, y eso es verdad que, la suerte siempre digo yo que no llega, ¿no? Se busca también, y las oportunidades llegan cuando tienes conocimiento y cuando estás ahí pendiente de oportunidades que te pueden llegar, ¿no? La suerte es para mí es una mezcla de conocimiento y oportunidades, ¿no? En el camino que tú vas andando, ¿no? Vas sembrando esa semilla. Exacto. Tuve la gran suerte, como digo, que yo, cuando tuve el proceso para entrar en la compañía, la persona que buscaba un director global de comunicación y asuntos públicos era el consejero delegado de la compañía, era el CEO de la compañía. Por lo tanto, el primer apoyo que ya tuve es que el consejero delegado de la compañía tuvo claro desde que entró
en enero del 2020 que hacía falta un departamento de comunicación que velara por la reputación de la compañía, que velara por la gestión de los intangibles de la compañía, por los asuntos corporativos de la compañía, y vosotros de eso sabéis mucho, ¿no? De los asuntos corporativos de la compañía. Sí. Entonces tuve la gran suerte que yo ya por ahí, cuando todo el proceso de selección, yo vi a qué compañía iba, qué apoyo iba a tener, porque si el consejero delegado busca que una de sus manos derechas sea comunicación y vele por la reputación, te está diciendo mucho. Sí. La compañía era muy difícil, yo cuando la estudiaba era difícil de entrar, estaba un momento complicado, pero a mí ya me inclinó y me ayudó mucho la inspiración y el liderazgo que mi consejero delegado me estaba ofreciendo. Por lo tanto, yo entré ya siendo parte del comité de dirección. Yo estoy presente en las reuniones de los comités de dirección, en todas, en cada una de ellas. Reporto al consejero delegado. Tengo también un diálogo muy directo con nuestro presidente ejecutivo, que nuestro presidente también es ejecutivo, por lo tanto allí también hay una línea de conversación muy fluida, tanto con el presidente como con el consejero delegado. Por lo tanto, al estar sentada en los comités de dirección con todos los miembros del comité de dirección, eso hace algo que para mí es completamente diferencial, Saida, de otras compañías en las que he estado, y es el gran conocimiento que tú llegas a tener de la compañía. No estando sentada en un comité de dirección, no escuchas igual, no tienes la misma escucha, no llegas a aprender, no llegas a tener un conocimiento tan amplio de todo lo que está pasando dentro de la compañía. Los números, los datos, los desafíos, los problemas, hacia dónde vamos, cuál es la visión que tenemos, cuál es la estrategia, problemas que salen de diferentes áreas de negocio, oportunidades que estamos viendo, oportunidades de negocio que salen y que las estás estudiando. Si no estás ahí sentada, es mucho más difícil construir esa narrativa, estar cerca de cada función, entender. Por lo tanto, para mí, sí que es verdad que cada vez que sigues caminando en tu carrera profesional, creces hacia una esfera más estratégica, pero yo siempre digo que no quiero estar lejos, o no deberíamos estar lejos de la parte táctica y de la parte del día a día, porque cuanto más subes parece ser que te elevas al punto estratégico y que es tu equipo a lo mejor el que genera más la parte táctica, la parte más de planes, pero es importantísimo tener ese termómetro y conocer bien lo que está ocurriendo. Y sentada en el comité de dirección es donde yo veo la gran diferencia de un director de comunicación y el gran conocimiento y aprendizaje que puedas tener, ¿no? Claro, y además también tu aportación, ¿no? De traer esa visión de los grupos de interés también, ¿no? Saber leer el contexto y también llevarlo dentro, ¿no? Porque muchas veces pasa que se tratan todos esos temas internos, pero nos olvidamos de lo que está pasando fuera, ¿no? Entonces... Y estando ahí sentada, Saida, lo que ocurre es que también cada miembro del comité de dirección observa y percibe la importancia estratégica de la comunicación, porque no es la comunicación es una parte de nuestro trabajo, pero es velar por la reputación, y cualquier cosa que ocurre, que pasa, que hacemos, que vamos, que queremos anunciar, que no queremos anunciar, tiene una importancia estratégica en la reputación, y cada miembro se da cuenta de esa importancia, ¿no? Por lo tanto, al final es bidireccional, ¿no? El tú aprender, el tú conocer, y el que ellos también perciban lo que tú estás compartiendo, ¿no? Y lo que aportas también. Sí. Tú me preguntabas también la parte del Consejo de Administración. Sí. Nuestro Consejo de Administración, como sabéis, bueno, pues al ser una compañía cotizada en el Nasdaq, pues tanto el Comité de Dirección como el Consejo de Administración es completamente internacional, no hay españoles, son todos internacionales. Hay multicultural, ¿no? Diversidad, es una maravilla porque es muy internacional y una diversidad de culturas que enriquece mucho, ¿no? Tanto en el Comité de Dirección como en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, yo siempre digo que también he tenido la suerte de que cuando hay algo relevante que explicar, que compartir, pues te dan la oportunidad de ir y explicar pues o una campaña o un proyecto relevante, ¿no? Por lo tanto, también es algo que yo he tenido el gran privilegio en Ferroglob de poder ir a explicar pues según qué actividades o iniciativas que has ido desarrollando, y que el Consejo de Administración escuche también la importancia y la prioridad
que se le da a la compañía en términos reputacionales, ¿no? Por lo tanto, bueno, proyectos importantísimos como la transformación, proyectos importantísimos como toda la parte del nuevo posicionamiento corporativo que tuvimos que hacer con la transformación, el cambio de identidad corporativa, los valores que construimos, el propósito, la visión que estamos construyendo ahora para largo plazo, porque ahora estamos mirando hacia largo plazo ya, toda esa cultura nueva corporativa, la medición de la reputación, una serie de proyectos muy importantes que te dan la oportunidad de explicarlos también a nivel Consejo de Administración, ¿no? Uh-huh. Y esto que hablas de la reputación, ¿qué impacto ha tenido la integración de este indicador de reputación pues en esas tomas de decisiones tan estratégicas y sobre todo en esta cultura organizativa tan multicultural, ¿no?, que hay en Ferroglobe? ¿Cuál ha sido ese impacto? Sí, pues nosotros la verdad es que, como digo, yo me uní a la compañía en el 2020, un gran honor de ir de la mano del nuevo consejero delegado, Marco Levi, que es un líder único y una persona, no diría estratégica, es más que estratégica, es un líder indiscutible y muy, muy inspirador, que nos ha ayudado, nos ha conducido y liderado la gran transformación que ha tenido que hacer Ferroglobe a todos los niveles. Y entonces, pues la transformación fue desde el 2020 al 2022, 3 años muy duros, muy intensos, en la que teníamos un plan estratégico a corto plazo. Pasados los 3 años, en el 2023, ya era un momento ya no de resistencia y de recuperación. Habíamos pasado la transformación, como digo, y empezábamos a construir la estrategia de futuro, la estrategia de crecimiento, ¿vale? En esta estrategia de crecimiento teníamos que empezar a pensar en futuro, en visión de futuro, en propósito de futuro, hacia dónde íbamos, cuáles serían nuestras líneas de negocio, hacia dónde queríamos ir para ser una compañía de crecimiento. Sí. Y ahí en el 2023, fue cuando en ese momento, entre acabar la transformación y empezar estrategia de futuro, sí, yo propuse que era un momento, creía que oportuno para medir la reputación, ¿no? Sí. De hecho, Corporate Excellence nos ayudó mucho porque lo hicimos parte de la mano de vosotros. Trabajamos muy bien esa medición de la reputación y la hicimos, elegimos uno de nuestros grupos de interés, que fue clientes, que quisimos medir la transformación o la reputación una vez pasada la transformación y qué percepción los clientes tenían de Ferroglobe después de esos 3 años difíciles y dónde estábamos ahora, ¿no? También hicimos otra medición de la reputación, pero era más percepción interna de empleados, que eso fue por otro lado. Entonces, por un lado hicimos como la percepción de empleados y por otro lado la medición de la reputación con clientes. Nos ha servido muchísimo, nos ha servido enormemente para ver dónde estábamos, no solo a nivel Ferroglobe, sino también en comparación con otros competidores nuestros. Por lo tanto, hemos tenido que pedir y preguntar a nuestros clientes temas sobre Ferroglobe y poderlo comparar para hacer un buen benchmarking con competidores nuestros y grandes players y grandes jugadores en nuestra misma liga, ¿no? Nos ha servido mucho para identificar, eso fue el año pasado, para identificar puntos de mejora, puntos en los que realmente estábamos pues más flojos. Nos sorprendió el buen nivel que sacamos, pero sí que es verdad que siempre sacas áreas de mejora, y nos ayudó a construir bien ese fortalecimiento de ciertos puntos que teníamos que mejorar, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno de los proyectos, Aida, que pudimos presentar en el Consejo de Administración, en nuestro board. Fantástico. Y pues estaban todos con un interés enorme de conocer cuál era nuestra reputación fuera, ¿no? Y es que no hay nada más que ir con el dato, ¿no? Y decir, exacto, esto es lo que está sucediendo, cuáles son nuestras áreas de mejora. Salieron temas muy interesantes, sobre todo en temas de sostenibilidad, que hoy en día ya sabemos que es uno de los pilares más grandes. Salieron temas muy interesantes en las áreas de negocio de innovación, porque estamos nosotros muy enfocados ahora en el silicio metal para grandes o tecnologías avanzadas, como es
todo el sector de las baterías eléctricas del vehículo eléctrico y todo el sector solar. Por lo tanto, toda esa parte de innovación, pues sacamos muchos puntos y que identificamos para poder mejorar en nuestra narrativa y en toda nuestra parte comercial también. Así que muy contentos. Yo creo que ya hemos empezado con esa medición y cada X tiempo pues hay que volver a medirla para ver cómo vas mejorando. Sí, que esto es una tarea de largo plazo, ¿no? Exacto. Y seguir ahí. Exacto. Y bueno, y tras este viaje tan repleto de tantos aprendizajes, ¿qué recomendarías a cualquier profesional o equipo que quisiera elevar la reputación al cuadro de mando de sus organizaciones? A ver, yo lo decía un poco antes, ¿no? Para mí Saida, yo creo que un profesional de la comunicación, cuando necesita elevar, que a mí me ha pasado en otras compañías, ¿no? Para mí es fundamental poder explicar, poder influenciar, poder de alguna forma demostrar la importancia de la reputación de una compañía. Y esto no es baladí, ni es algo pues que está de moda y que nosotros como profesionales lo vemos muy importante. Hoy en día, con la competencia tan brutal que hay en todos los sectores, tenemos el mundo físico, tenemos el mundo digital, tenemos las redes sociales, tenemos ventas en la calle, ventas online. Es un mundo muy, muy competitivo, ¿no? Tienes que destacar por una credibilidad y una confianza que le das a tus clientes o a tus usuarios, ¿no? O a tus consumidores. Si la compañía en la que trabajas o cualquier organización en la que trabajas, sea una asociación, una corporación, una organización, una multinacional, una pyme, no genera esa confianza, nunca vas a ser una compañía de crecimiento, te vas a quedar ahí, ¿no? Por lo tanto, el poder demostrar internamente en la compañía a tus grupos de interés internos, ¿no? A tus áreas transversales, a tus funciones, a tus áreas con las que trabajas dentro, la importancia de la reputación, por qué es tan importante poder generar reputación y muchas veces protegerla, ¿no? En casos de crisis, en casos de problemas, hay que saber también y poder tener un procedimiento de crisis adecuado para poder proteger la reputación, ¿no? Por lo tanto, para mí creo que es fundamental que seamos capaces de convencer, de explicar, de influenciar internamente hasta que entiendan. Yo tuve la suerte de que mis consejeros delegados lo han entendido y lo saben, pero no en todas las compañías ocurre, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, lo que antes decía, que nos formemos mucho tanto en formación como en conocimiento profundo de la compañía. Ya no estamos aislados en nuestro departamento de comunicación como antiguamente y anteriormente estábamos ahí, hacíamos nuestras cositas y no salíamos de nuestro departamento. Somos parte fundamental de toda la compañía. Somos un área más, como es financiero, como es comercial, como es legal, como es recursos humanos. Somos un área más, estamos integrados y tenemos que ser una parte fundamental estratégica y elevar esa importancia estratégica a primer nivel, ¿no? Sí, somos comunicación, ¿no? Todas las empresas comunicamos y decimos muchas cosas. Y bueno, y ahora que nos estás visitando aquí en Corporate Excellence, pues por supuesto que no podía dejar de mencionar que eres una de nuestras destacadas alumnis de nuestro programa de Global CCO. Y bueno, como participante del programa, me gustaría preguntarte cuáles fueron esos principales aprendizajes que obtuviste y cómo lo has aplicado en tu rol de Ferroglobe. Pues sí, la verdad es que fue una maravilla, para mí fue una maravilla cursar con vosotros, ¿no? Con Corporate Excellence y con ESADE el programa de Global CCO. Yo lo cursé, lo hice cuando estaba en Maxam todavía, también otra compañía industrial líder en materiales energéticos. Y para mí fue una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Primero, que no había un programa igual, con este nivelazo tanto de formadores, profesores, académicos, estudios, y luego, bueno, el elenco de compañeros que tuve, a cual más nivel, a cual más profesional, ¿no? A día de hoy seguimos siendo muy amigos, tenemos una relación
muy cercana, tanto con Corporate Excellence como con el grupo que yo tuve el honor de compartir el programa. Y yo diría que fue un programa para mí muy enriquecedor, ¿no? No había hecho nada igual y sobre todo para mí fue que pudimos lograr compartir experiencias en un mismo nivel, ¿no? Éramos todos colegas y compañeros de un mismo nivel que estábamos llevando compañías a lo mejor no parecidas, pero áreas iguales, con desafíos muy parecidos, experiencias iguales, diferentes, pero que son todas muy enriquecedoras y que aprendes, ¿no? Por lo tanto, para mí fue primero toda la parte formativa fue muy enriquecedora. Porque en el programa tocas un poco todo, ¿no? Tocas teoría, pero también una parte muy práctica, ¿no? Mucho de compartir, de hacer, escuchas casos de estudio muy interesantes. Todo ello, tanto el compartir con tus compañeros como formarte, como escuchar a los grandes profesores que tuvimos, para mí fue, como digo, un aprendizaje enorme. Yo lo repetiría hoy, si me dejáis, dentro de un tiempo lo repetiré, claro que porque yo siempre le digo a Ángel que hay que hacer actualizaciones, no podemos dormirnos. Para mí creo que el aprendizaje tiene que ser continuo, no podemos dormirnos en los laureles y pensar que ya lo sabemos todo, cada día es un aprendizaje. Y lo recomendaría a todo el mundo que quiera seguir creciendo y aprendiendo dentro de la gestión de los intangibles. Pues muchísimas gracias, Cristina. Y es que además para nosotros también es un honor haber contado contigo como profesional, como grandísima persona que eres en el programa. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero antes de concluir, me gustaría preguntarte, y esta es una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por este podcast, ¿hay algún autor, un libro, un contenido que te haya inspirado tanto en tu trayectoria que nos lo podías compartir a todos los profesionales? ¡Wow! Pregunta difícil porque hay tantísimos, ¿no? Yo soy un poco aburrida en cuanto a lo que leo, sí. Porque me gusta leer mucho, seguir un poco con mi profesión y con mi carrera. Entonces leo mucho de temas de liderazgo, de temas de management, y de temas que están relacionados con nuestro trabajo. Por lo tanto es un poco aburrido, pero en ese ámbito del crecimiento profesional y del liderazgo me ha gustado siempre mucho seguir a Simon Sinek, porque toda esa parte del propósito me parece muy muy interesante, ¿no? Los propósitos que tienen las compañías más allá de tu objetivo económico, ¿no? Y de tu visión, ¿no? Hacia la visión donde vas, pero sobre todo también el por qué existimos y el por qué esa compañía existe y cómo contribuye más allá de un tema económico, ¿no? Y de rentabilidad, ¿no? Sino que cómo contribuye a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, todo lo que escribió Simon Sinek en su momento me encanta, lo leo y lo releo muchas veces. Siempre y luego redescubrimos, sí, ¿verdad? Sí, esa actualización, ¿no? que necesitamos. Y luego otro libro que me gustó mucho en el tema de la cultura corporativa, de los valores y de una organización colaborativa. Sobre todo yo entiendo las organizaciones de forma colaborativa, que son las que contribuyen, ¿no? Las que contribuyen a crecer. Y hay un libro que es Teams of Teams, que es muy bueno también y que lo recomiendo. Pues nos lo apuntamos en la biblioteca de Corporate. Pues fenomenal, Cristina, muchísimas gracias, de verdad he disfrutado muchísimo de la conversación y sobre todo he aprendido muchísimo. Gracias por tu generosidad y por compartir tu trayectoria con todos nosotros. Nada, un placer. Esperamos tenerte pronto y volvernos a poner al día, porque este mundo va muy rápido y seguro que habrá muchos más aprendizajes que compartir. Claro que sí. Pues un placer estar aquí como siempre y espero repetir dentro de 2 años otra vez, por claro lo menos. Sí, estaremos encantados. Gracias, muchísimas Cristina. gracias, un placer. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.